Bienvenidos a Confesiones 23. Mi esposo dejó que su madre me irrespetara a mí y a mi hija. Mi esposo Owen, un hombre de 39 años de edad, y yo, una mujer de 27 años de edad, hemos estado intentando tener un bebé durante años sin suerte. Me encantaría adoptar, pero la familia de Owen está en contra y ha influido en mi marido para que también esté en contra. Después de nuestro segundo año de intentarlo, le rogué a mi esposo que fuera conmigo a hacerse un chequeo para ver si alguno de nosotros, o ambos, somos infértiles. Se opuso firmemente a esto ya que todos los hombres de su familia son extremadamente fértiles, pero finalmente cedió, y resulta que su recuento de espermatozoides es extremadamente bajo. Él estaba desconsolado al igual que yo y ambos recibimos terapia. Después de un año de no intentar más, quedé embarazada, pero perdí al bebé y estábamos devastados. Owen se culpó a sí mismo, y propuso que comenzáramos el proceso de conseguir un donante de esperma en un centro de planificación familiar, a lo cual acepté. Me pidió que no le contáramos esto a ninguna de nuestras familias ni a nuestros amigos y acepté, porque nunca querría castrarlo. Con la ayuda de nuestro donante, pude quedar embarazada exitosamente y tuvimos a nuestra pequeña el año pasado. Ella está sana y progresa increíblemente, y doy gracias a Dios por ella todos los días. Cumplí mi promesa y nunca se lo dije a nadie, sin embargo, Owen está luchando por conectarse con nuestra pequeña. Aquí es donde empieza el problema. El mes pasado, cuando salió de la ciudad con sus hermanos para la despedida de soltero de su amigo, durante el viaje, Owen les contó a sus hermanos sobre nuestros problemas de infertilidad, y que nuestro bebé no era biológicamente suyo. Alguno de sus hermanos debió contárselo a su esposa, quien a su vez se lo contó a la madre de mi marido. No sé por qué se lo diría a la madre de mi marido excepto que nunca le he agradado. Luego su madre vino a nuestra casa, me llamó puta mentirosa, y trató de que mi marido se fuera con ella. Él simplemente se quedó allí en silencio. Le dije que era decisión de Owen no decírselo a nadie, y ella le preguntó si esto era cierto nuevamente. Él guardó silencio, lo que su madre tomó como que yo era la mentirosa. Luego fue a nuestra guardería y comenzó a tomar todo lo que nos había dado para el bebé. Le dije que no me importaba, y que gané más que suficiente para comprar todo lo que ella nos dio y de mejor calidad. Esto la enfureció y llamó a mi bebé bastardo asqueroso, cuando dijo que hice algo que sé que fue duro pero que creo que se lo merecía. La empujé físicamente hacia la puerta, no la golpeé, pero sí puse mis manos sobre sus hombros empujándola hacia la puerta, y tiré todas sus cosas de mierda con ella. Después de que los ánimos se calmaron, me di cuenta de que mi esposo no había dicho nada cuando su madre me estaba reprendiendo, llamándome mentirosa, y cuando llamó a nuestro hijo bastardo asqueroso. Así que le pregunté por qué estaba en silencio y dijo que no fue criado para ser irrespetuoso, y que su madre no había dicho nada que no fuera cierto, ella simplemente estaba hiriente con lo que había dicho, que deberíamos dejarlo pasar y esperar a que su madre nos perdonara. Le dije que nunca lo dejaría pasar, y que su madre y cualquiera que estuviera de acuerdo con ella, no eran bienvenidos en nuestra casa, y que no necesito que me perdonen cuando no he hecho nada malo. Luego dijo que la casa era suya y como cabeza de familia era su decisión. Le dije que estaba bien, pero ¿por qué le permitió llamarme mentirosa y puta? Esas cosas no son ciertas y nuestra hija no debería ser llamada bastarda. Simplemente repitió que no discutiría con su madre. Después de eso, dejé de hablar con él, comencé a recoger las cosas y el bolso de mi hija y salí con ella por la puerta. Intentó detenerme y me dijo que no podía llevar a su hija a ningún lado sin él, y perdí la poca compostura que me quedaba. Le dije que ella no era su hija. Había demostrado que no la veía como su hija cuando permitió que su madre la llamara bastarda, y le dijera que no era suya. Rompió a llorar y me rogó que volviera a entrar, pero en ese momento no sentí nada, me pareció patético. Me llevé a mi bebé y regresé a casa con mis padres, y finalmente le dije a mi familia la verdad. Ellos apoyan completamente mi decisión, y no permiten que mi cobarde esposo se acerque a nosotros, ya que todavía se niega a disculparse conmigo o dejar las cosas claras con su familia. Sin embargo, le dije a la cuñada que estaba cerca de la verdad, y se lo contó al resto de su familia. La mitad de su familia lo comprende, mientras que la otra parte está del lado de su madre, pero todos están enojados con mi esposo. Necesito tiempo para calmarme, pero sé que eventualmente mi esposo y yo necesitaremos resolver nuestro matrimonio. Una cosa es segura, no volveré a su casa hasta que él me pida disculpas, y prometa protegernos ferozmente a mí y a su hija. Quiero ver esto en acción, comenzando con él diciéndole a su madre que lo que hizo estuvo mal, y prohibiéndole venir a vernos hasta que me pida perdón.
También estábamos planeando tener más hijos porque él quiere una familia grande, pero eso está descartado porque no creo que esté listo y ambos necesitamos volver a la terapia. Actualización 1. Quiero empezar agradeciendo a quienes fueron tan amables, sus palabras de aliento y consejos fueron muy apreciados. Aquí está mi actualización. Aparentemente, después de que dejé la casa de mi esposo, mi suegra y mis cuñados, me acusaron de ser infiel. Ya había empezado a hablar con un abogado después de que Owen se negara a decirle la verdad a su familia, pero saber que les permitió decirle a otras personas que lo engañé, es como recibir un puñetazo en el pecho. Ahora alquilo un bonito apartamento de 2 habitaciones, mis hermanos y sus parejas me han ayudado a amueblarlo, y mi principal prioridad es asegurarme de que mi bebé tenga todo lo que necesita. Actualmente, estoy trabajando para crear una guardería acogedora para ella, y contratar a una niñera. Enfrentar el fin de mi matrimonio es aterrador, pero estoy aprendiendo a aceptar mi nueva realidad. Cuando le notifiqué a Owen que iba a solicitar el divorcio, comenzó a llamarme y enviarme mensajes sin parar. Sus mensajes van desde rogarme que vuelva a casa, decirme que dirá la verdad y volver a recibir terapia, rogarme por ver a nuestro bebé y luego amenazarme con arrastrarme a casa. Le dije que el divorcio se produciría, le gustara o no, porque fracasó como marido y fracasó aún peor como padre. Luego envió fotos y videos de mis cosas en la basura, y de él y mi cuñado destrozando la guardería. Sus palabras exactas: ya no lo necesito. En el video más inquietante, arrojó el asiento de seguridad de nuestro bebé a un contenedor de basura. Ya no lo reconozco ni a él ni a su comportamiento. Afirma que nos extraña a su hija y a mí, pero intenta culpar a su comportamiento por no hacer lo que me dicen. Este no es el hombre con el que acepté casarme. El hombre con el que me casé era inteligente, amable, gentil, reflexivo y divertido, pero esta vileza suya me esperaba en el momento en que no obedecí y acepté la falta de respeto de su familia, para salvarlo de la humillación de su infertilidad. Antes de las consecuencias con su madre, él no era nada parecido. Ciertamente no es una excusa, pero creo que todo se centró en que él se sintiera castrado y humillado por su familia. Simplemente no puedo creer que al menos no pudiera enfrentarse a su familia por mí y por nuestro bebé, por quien dijo que moriría. No estoy bloqueando a Owen, ya que mi abogado me dijo que le enviara por correo electrónico todo lo que me dijera, pero los constantes mensajes amenazantes me dan miedo de salir de casa. Owen sabe dónde trabajo, y me ha dicho repetidamente que nos arrastrará de regreso si es necesario y que le obligo a hacer esto. Mi abogado y yo estamos trabajando en una orden de restricción, pero toda mujer que fue atacada por su exmarido sabe que las órdenes de restricción no la mantienen a salvo. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando mi suegro apareció en la puerta de la casa de mis padres, y es la razón por la que decidí actualizar. Mi suegro pidió hablar conmigo. Mis padres le dijeron que me llamarían y me preguntarían, pero si decía que no, eso era definitivo y no sería bienvenido. Solo acepté hablar con mi suegro porque les dijo a mis padres que estaba allí para disculparse por su familia y dejar las cosas claras. Mi papá me llamó, porque mi suegro no podía llamarme, y cuando contesté mi suegro inmediatamente se disculpó por el comportamiento de su esposa. Quería escuchar mi versión de los hechos porque no creía que hubiera sido infiel. Le di las gracias, nunca fui cercana a mi suegro, pero siempre hemos sido civilizados, y le hice saber que, por supuesto, no fui infiel. Le hablé de la infertilidad de su hijo, y que Owen propuso que consiguiéramos un donante. Le dije muy claramente que era decisión de su hijo, y que debido a que mi suegro y su familia pusieron la sangre como única forma válida de familia, mi esposo me hizo mentir para que nuestro hijo recibiera el mismo trato. Después de que terminé, mi suegro parecía atónito, se quedó callado por un rato y luego me preguntó si su esposa y su hijo podían venir a ver a mi hija en persona, ya que nos extrañaban y estaban listos para ser una familia nuevamente, pero le dije que no. Luego, mi suegro preguntó si Owen podía hacer algo para arreglar el matrimonio, y nuevamente le dije que no. Mi suegro intentó decir que estaba siendo injusto, pero mi padre intervino y dijo que mi suegro se estaba quedando más tiempo de lo esperado. Antes de colgar, le dije a mi suegro que su hijo me enviaba mensajes abusivos a diario, y que si realmente lo sentía entonces debería hacer que su hijo dejara de hacerlo. Luego colgué. Mis padres dijeron que mi suegro estaba irritado, porque no me despedí respetuosamente ni le di a Owen la oportunidad de salvar su matrimonio, pero me fui con poco escándalo después de que mis padres lo criticaran por criar a su hijo cerdo, por amenazar a su esposa e hijo. Decirle eso a su padre debe haber funcionado, porque no he recibido ni un solo mensaje de Owen desde entonces. No quiero nada de mi futuro ex, ni manutención para mi hija, ni pensión alimenticia, ni la casa,
ni ninguno de sus otros bienes. Solo necesito que acepte el divorcio y renuncie a sus derechos de paternidad para que mi pequeña pueda crecer con una familia que la ame incondicionalmente. Tengo una buena carrera y un gran trabajo, mi hija y yo estaremos bien sin él. El abogado de Owen ha dejado claro que van a luchar contra nosotros por la custodia total, y mi futuro ex tiene mucho más dinero que yo, pero mi abogado tiene confianza en nuestro caso y yo confío en ellos. Hoy mi suegra ha estado tratando de contactarme, porque quiere estar en la vida de mi hija, y dice que está lista para aceptarla, tal como es. Como si mi hija necesitara ser aceptada por ella, si por mí depende toda su familia no nos volverá a ver nunca más. Comentarios adicionales de OP. Owen ha destruido cientos de miles de dólares en mis aparatos electrónicos, ropa, muebles y pinturas. Eso es lo único por lo que le haré pagar. No quiero ninguno de sus bienes, solo las cosas por las que trabajé duro para ganar y que él destruyó. Hay un informe, no sé qué saldrá de él. Había estado viviendo con mis padres durante 2 semanas antes de mi primera publicación, y ya había empezado a hablar con un abogado. Ya sea que mi esposo y yo trabajáramos o no en nuestro matrimonio, no planeaba vivir con él por al menos un tiempo después de que él dijera que no era mi casa, y mis padres me presionaron para conseguir un abogado de divorcios inmediatamente, cuando me mudé a su casa. Incluso cuando todavía pensaba un poco que las cosas podrían funcionar, me estaba preparando. Fui mentalmente de un lado a otro, pero sabía que esto no era sostenible. Mi familia hizo la mayor parte del trabajo para encontrarme un apartamento y pagar los muebles, solo me tomó un tiempo dejar a mis padres y mudarme físicamente. La única actualización realmente reciente es que mi suegro habló conmigo y aprendí, a través de mi otra familia, que mi suegra quiere reconciliarse. Actualización 2. En primer lugar, me gustaría responder algunas preguntas que muchos parecen tener. No firmé un acuerdo prenupcial. Sí, mi suegra fue muy controladora desde el comienzo de nuestro matrimonio, pero mi esposo puso límites con ella cuando se lo pedí en ese momento. En aquel entonces estaba seguro de que él mantendría esos límites. Mi esposo y yo no somos estadounidenses y no vivimos en Estados Unidos, eso es todo lo que me siento cómoda diciendo en cuanto a ubicación u origen étnico. Una diferencia de edad de 12 años no es infrecuente para nosotros, y mi familia estaba 100% a favor del matrimonio, en ese momento, ya que todos lo consideraban una excelente pareja. Para aquellos que dicen que estoy equivocada al no permitir que mi esposo vea a mi hija, pueden presentarse amablemente en la puerta. Él perdió todos sus derechos el día que permitió que la llamaran bastarda, y creo que sus continuas acciones o inacciones posteriores lo dejan muy claro. No querer una pensión alimenticia ni ninguna compensación puede ser difícil para algunos, pero yo no tendré problemas sin su dinero, y mi hija tampoco. Puede que no tenga tanto dinero como mi futuro ex, pero tengo una buena cantidad ahorrada, y afortunadamente nunca dejé de trabajar. Mi familia también ha ahorrado dinero para mi hija, y todos nos apoyan mucho. Entiendo que algunos podrían pensar que tengo derecho a la mitad de sus bienes y eso puede ser cierto, pero no los quiero ni los necesito. Confío en mis abogados, están haciendo un excelente trabajo, ya tomé mis decisiones y los apoyo al 100%. Algunas de las pruebas que he entregado sobre las amenazas de mi marido y los vídeos de él destruyendo nuestras cosas serán admisibles en el tribunal, pero no todas. Mi abogado cree que lo que tenemos es suficiente para la custodia total, pero todavía estoy nerviosa. Nuestro divorcio es otro asunto. Creo que simplemente quiere conservar el control. Solo he hablado con él en persona una vez desde que salí de su casa, y cuando lo miro a los ojos puedo decir que ya no me ama, o incluso que no le agrado, lo cual duele mucho más de lo que esperaba. No entiendo por qué no acepta un divorcio sin disputa excepto control. Owen me ha reembolsado parcialmente los daños a mi propiedad, el resto se pagará en las próximas semanas, lo hemos solucionado fuera de los tribunales. Pude obtener la orden de restricción contra mi ex, pero no contra mi suegra ni contra el resto de la familia de mi ex. Mi suegra continúa acosando a mis padres para convencerme de que me reconcilie. Esto es una gran vergüenza para su familia. Mi cuñada, la que le contó a la suegra sobre la infertilidad de mi esposo y comenzó este drama, todavía le dice a la gente que fui infiel, pero mis amigos han destrozado sus mentiras y pocas personas le creen. Estar sola me ha hecho darme cuenta de que he estado funcionando como una mujer casada soltera desde que nació mi pequeña, pero ahora tengo menos carga sobre mí. Hay días buenos y días malos en los que me derrumbo. Hay muchas cosas de mi vida anterior que extraño, pero nunca volveré. Estoy agradecida de que la verdad haya salido a la luz a pesar de que me ha hecho perder algunos amigos,
porque se han puesto del lado de mi marido. Saben toda la verdad y aún así eligieron el lado de mi marido. Gracias a todos aquellos que ofrecieron amables palabras de apoyo. Estamos a salvo. Pregúntate esto, ¿crees que es capaz de cambiar? Todo lo que te ha dicho y permitido que te diga no es más que una falta de respeto. Estoy empezando a concluir que él no me ama lo suficiente como para cambiar o protegernos. ¿Tiene alguna cualidad redentora? No lo parece y seguro que sabes que no hay nada que valga la pena salvar. Por favor, no permita que usted o su hija sigan siendo abusados por estos idiotas totales. Ciertamente nunca permitiré que abusen de mi bebé verbal o físicamente, y sus cualidades redentoras son pocas. Estoy confundido. Su esposo tenía un recuento bajo de espermatozoides, pero todavía estaba produciendo espermatozoides y la clínica de fertilidad in vitro normalmente cosecha el esperma de su esposo, elige al candidato más saludable y luego lo inyecta directamente en uno de sus óvulos. ¿Por qué decidió contratar un donante de esperma externo cuando su marido todavía producía esperma, aunque en una cantidad mucho menor? Los espermatozoides defectuosos y el recuento bajo de espermatozoides no son lo mismo. Un donante sano era menos costoso y tenía mayores posibilidades de éxito que la fertilidad in vitro. Hemos tenido muchas amigas que se hicieron fertilización in vitro y gastaron cientos de miles de dólares solo para no obtener resultados o tener más abortos espontáneos. Exploramos todas nuestras opciones a fondo y él eligió esta. Eres una tonta si no recibes manutención infantil. Deberías solicitar manutención ordenada por el tribunal, con su sueldo embargado. Tal vez soy una tonta, pero esta no es su hija, ella no se preocupa por ella, solo quiere lastimarme y hacerme pasar por esto. No importa si ella es biológicamente suya o no. La manutención de los hijos es para el niño y, legalmente, él es el padre. Sería un tonto si no solicitara la manutención de los hijos. No quiero nada de él para usted, pero, como dije, la manutención es para el niño, y va para el niño y representa su parte del cuidado de ella, especialmente si presiona para obtener la custodia total. Es para ayudar a proporcionar su atención. Además, qué puto pedazo de porquería. Eres una santa por no presionar por lo que legalmente te permite. Dios, qué idiota, me alegro que la hayas sacado a ella y a ti mismo de esa situación. Él no quiere esta niña, estoy empezando a pensar que nunca quiso un niño, solo quería encajar en el papel. Voy a cuidar a mi hija, no necesito su dinero, ella además tiene a toda mi familia cuidando de ella. A mi bebé no le faltará nada, ¿por qué le quitaría dinero a un hombre que no la ama, y que no tiene ninguna conexión con ella aparte de permanecer en mi vida para hacerme sentir miserable? Voy a ser enterrado en los comentarios, pero ¿cómo se muda uno? Encuentra un apartamento, se encargan de los documentos de alquiler, se muda y amuebla un nuevo apartamento en 3 días. Parece exagerado. Esta actualización no es cronológica por día. Había estado viviendo con mis padres durante 2 semanas antes de hacer mi primera publicación, y mi familia estuvo trabajando para sacarme de la casa de mis padres todo el tiempo, además de amueblar mi apartamento, pagué por algunas de las cosas, y mis hermanos, sus parejas, mis padres y muchos otros miembros de la familia donaron y compraron cosas. Créeme, no podría haber hecho esto sola. Me alegra que tengas un buen sistema de apoyo familiar y que tú y tu bebé estén bien. ¿Alguna vez volviste a saber de tu suegro? Parecía el único estable de su lado. No ha intentado contactar conmigo ni con mi familia, y sí es el único estable. Aunque podría hacer un mejor trabajo evitando que su esposa acose a mi familia, entiendo que no puede controlar sus acciones. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.